Buenos días, soy el estudiante Andrés Rojas Meneses y vamos a presentar nuestro proyecto integrador de la materia de Ingeniería Industrial y Productividad. El equipo está conformado por Carlos Armando Ruiz Salvador y Andrés Rojas Meneses. A continuación se mostrará la elaboración de una PACMIC como representación de una pequeña empresa dedicada a la elaboración de productos alimenticios y que nos ayudará a comprender de mejor forma el cómo funciona la ingeniería industrial en base al conocimiento de esta empresa. Se describen sus pasos de producción, elaboración y el cálculo de la eficiencia, eficacia y efectividad, al igual que el cálculo del OEE. En el primer apartado se muestra nuestra PICMAC y en el segundo apartado se muestra dos ejemplos con relación al proceso de producción. Se muestran diferentes capturas de pantalla directamente del software del Excel que nos ayuda visualmente para la explicación de los resultados obtenidos. Para poder realizar un OPP se tiene que hacer un análisis de la productividad de la empresa La Estrella. El objetivo del análisis de la productividad es diseñar, calcular y describir las descripciones y maquinaria que son necesarias para poner en marcha el plan de producción del Chapal. El planteamiento del problema en la industria de La Estrella es que se necesita incrementar la eficiencia y la productividad con un equilibrio en el balance de producción y equilibrar el rendimiento. La industria La Estrella es una empresa que se dedica a la elaboración de productos del ramo alimenticio, la cual se busca posicionar dentro de una de las mejores marcas de México. Uno de sus objetivos de la industria La Estrella es realizar un análisis de productividad del sistema de producción y demostrar dos ejemplos sobre los procesos productivos de la empresa La Estrella. Los objetivos específicos es designar la situación de los procesos productivos de la empresa y elaborar una propuesta de mejora de producción posterior al análisis del sistema de producción de la empresa La Estrella. Dándole seguimiento a nuestro proyecto, voy a explicar cómo resolver dos ejercicios sobre la eficacia, la eficiencia, la efectividad y el cálculo del OEE. Para esto voy a empezar explicando cada concepto y después explicar cómo se resuelve. Como primer concepto tenemos la eficacia. La eficacia no es más que el cumplimiento de los objetivos de la empresa, despreciando el desperdicio. Solamente se necesita cumplir con las metas. Por ejemplo, si la empresa requiere una demanda de 500 piezas de nuestro producto, un 100% de eficacia sería elaborar esas 100 piezas. Para calcular la eficacia es una división de los resultados obtenidos entre las acciones realizadas. Por otro lado tenemos la eficiencia. La eficiencia y la eficacia son dos conceptos totalmente diferentes. A diferencia de la eficiencia sí considera el desperdicio, por lo cual al momento de calcular debemos considerar las piezas producidas menos el desperdicio y a este resultado dividirlo entre las metas de la empresa. Entre menos desperdicio se genere, mayores ganancias se tienen. Posteriormente sigue productividad. Su objetivo es medir la eficiencia del producto por cada factor o recurso utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mejor o máximo rendimiento utilizado un mínimo de recursos. Cuantos menos recursos sean necesarios para poder producir una misma cantidad, mayor será la productividad y por tanto mayor será la eficiencia. Y la efectividad no es más que el equilibrio de estos dos conceptos anteriores, de la eficacia y la eficiencia. Básicamente es una suma y una división. Se suma la eficacia, la eficiencia y lo dividimos entre dos. Entonces podemos tener un 100% de eficacia, pero si tenemos un 50% de eficiencia, al sumarlo nos da un 150%, entre dos tendríamos una efectividad del 75%. Ahí nos damos cuenta que aunque somos eficaces, no somos tan efectivos. Ya teniendo claro estos conceptos, pasamos ahora sí a la explicación de nuestros ejemplos. En la tabla siguiente se muestra la producción de la empresa en un periodo de 12 meses. Son ejemplos hipotéticos, pero que son de gran significancia para demostrar cómo se calcula la eficacia, la eficiencia y la efectividad. En el mes de enero tuvimos una meta de 555 unidades, sin embargo hubo una producción de 600 piezas
aunque tuvimos un desperdicio de 300. Entonces, para calcular la eficacia, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: realizamos una división de la producción entre la meta. Y aunque no se ve el resultado es de un 108% de eficacia. Después lo que hice fue desglosarlo hasta el mes de diciembre, por lo cual tuvimos el 100% en abril, en mayo y en junio, seguido de una producción superior del 100% también en septiembre, que fue hasta el 122%, y la de diciembre del 100%. La diapositiva que se muestra a continuación muestra una gráfica de un rango del 70%, que es la línea amarilla, al 100%, que es la línea verde que se encuentra, verde más oscuro, y la línea que se encuentra en color verde claro muestra lo que es la producción de 12 meses. Como podemos observar, tenemos dos picos: un pico por debajo de la línea del 70%, lo que nos indica que fue una producción muy baja y que se encuentra en el mes de agosto. Podemos observar que es tan solo del 63%. ¿Y qué es lo que ocasionó este pico? Pues regresando a la tabla anterior, revisamos el mes de agosto, teníamos una meta de 1000 piezas, pero solo elaboramos 632. Y aunque no hubo mucho desperdicio, fueron solo 44, solamente obtuvimos el 63% de eficacia. Es decir, que no cumplimos con la meta. Pero también podemos observar que en el mes de septiembre tenemos un pico que se encuentra por encima del 100%. Es decir, que el mes de septiembre tuvo, si nos regresamos a la tabla, una meta de 1234 unidades, pero se produjeron 1500, muchas más de las que se necesitaban, y con tan solo un desperdicio de 77. Entonces, el mes de septiembre fue un mes de producción muy grande. Ahora tenemos lo que es el cálculo de la eficiencia. Aquí, para hacer el cálculo de la eficiencia, realizamos una diferencia de la producción, es decir, una resta de 600 menos 300, y esto lo dividimos entre la meta, que son 555. Es decir, que tenemos una eficiencia del 54%. Aunque sí tuvimos un 108% de eficacia, como desperdiciamos 300 unidades, la eficiencia es del 54% en el mes de enero, lo que significa que estamos cumpliendo las metas, pero estamos desperdiciando muchos recursos. Las siguientes dos gráficas muestran lo que es el cumplimiento de la eficiencia. Aquí podemos darnos cuenta que en el mes de enero tenemos igual un pico que se encuentra por debajo del 70%, al igual que en el mes de agosto y en el mes de mayo. Estas tres producciones se encuentran por debajo del 70% y no son muy favorables para la empresa. Sin embargo, todos los meses se encuentran dentro de un rango entre 70 y 100% de producción, de eficacia. Y notamos que hay un pico que se encuentra en el mes de septiembre. El mes de septiembre tuvo un 115% de eficiencia. El mes de septiembre fue un mes muy productivo, que cumplimos con las metas establecidas por la empresa y no desperdiciamos recursos. Entre menos recursos desperdiciemos, más producción generaremos. Entonces, ahora para calcular la efectividad, vamos a pasar a lo siguiente. Realizamos una suma de la eficacia y la eficiencia y lo dividimos entre dos. La efectividad del mes de enero es del 58.44%. Es decir, que no fuimos muy eficaces pero poco eficientes. La efectividad, aquí podemos ver que también encontramos tres picos. El primer pico es en el mes de enero, que se encuentra por debajo del 70%, al igual que en el mes de agosto y en el mes de mayo. Son producciones muy por debajo del 70%, incluso la del mes de agosto tuvo un 37% de efectividad, por lo cual ahí hay un detalle y que hay que revisar. En el mes de septiembre sigue siendo un mes muy efectivo, es decir que fue un mes en el cual se cumplieron con los objetivos y no se desperdiciaron recursos. Ahora, para hacer el cálculo del OEE, lo anterior fue para calcular los conceptos de la eficiencia, eficacia y la efectividad. Ahora vamos a calcular el OEE, que no es más que la eficacia global de los equipos productivos. Para esto tenemos que considerar 3 puntos más que no consideramos para los cálculos anteriores. Para el OEE tenemos que considerar el tipo de presencia por día, las horas de paro que se puedan generar en los equipos y las horas de control. Estos datos son datos al azar, pero que nos ayudan también para la realización de estos ejercicios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual
en base a un estudio de tiempos que el encargado general de la empresa determinó, dice que el estándar de piezas producidas en un mes es de 8.530. Entonces, por hora se fabrican 35 piezas, 35.54 piezas. Esto considerando un turno de 8 horas. Y aquí contamos con los siguientes datos promedio por 12 meses laborados. La hora de presencia son 8 horas por día. Las horas de paro en promedio son 0.66. Las horas de control son 0.33 y las piezas fabricadas son 20.948 por los 12 meses, al igual que las piezas no conformes, que son 2.378. Entonces, contamos con las siguientes fórmulas. Esto para calcular nuestro OEE. Tenemos que calcular primero la disponibilidad. La disponibilidad cuenta que es el TO entre el TPO y esto lo multiplicamos por 100 para que obtengamos un resultado en porcentaje. El TPO no es más que el tiempo total de trabajo y el TO es el tiempo total de trabajo menos las paradas y o averías. La disponibilidad se va a calcular entonces de, primero, una diferencia del TO, que sería entonces 8 horas menos paradas y o averías, que en nuestro ejemplo tenemos que horas de paro tenemos 0.66, entonces 8 horas menos 0.66 tenemos el resultado de 7.33. Ahora, para calcular la disponibilidad realizamos una división de este resultado 7.33 entre las 8 horas. Tenemos un resultado de 0.91, que sería nuestra disponibilidad. Ahora, pasamos para calcular el rendimiento. Nuestro rendimiento no es más que el total de unidades entre el tiempo de operación por la velocidad máxima. Tenemos que nuestro rendimiento nuestro total de unidades en 12 meses son 20.948. A esto lo dividimos entre el tiempo de operación, que son 7.33, por las 8.530 piezas, que es el estudio del encargado de la empresa que realizó, que sería un estándar por mes. El rendimiento entonces vendría siendo de 20.948 entre 62.595. Esto viene siendo un rendimiento de 0.33. Aquí podemos observar el rendimiento. Si nos damos cuenta, tenemos un rendimiento muy bajo, que es de 0.33. ¿Por qué? Esto se debe a que la capacidad de la empresa para producir por mes son de 8.530 piezas, que es la línea verde que se muestra en la siguiente gráfica. Y nuestras producciones que estuvimos teniendo por mes son las que se muestran por debajo de la línea naranja. La línea naranja significa que es la mitad de la producción, que es la que puede generar la empresa. Es decir, que el único mes en el cual se produjo casi la cantidad que puede tener de capacidad la empresa fue en el mes de julio. La línea azul es la meta que se estableció y la línea roja es lo que se consiguió, lo que se fabricó. Tuvimos una meta de 8.588 piezas. Sin embargo, solamente produjimos 7.891. Y después tenemos otro pico que es en el mes de octubre. Aquí sí produjimos un poquito más de la mitad de todo lo que se puede hacer, de todos los 8.530 piezas que se pueden fabricar. Solamente dos picos que se muestran en la gráfica son los que se pudieron, los 2 meses de julio y octubre son los 2 meses que más producción hubo en la empresa. Nuestro rendimiento nos está dando el 0.33% porque a pesar de que podemos tener una producción de 7.891 piezas mes con mes, como la demanda de producción fue menos, incluso menos de la mitad de la capacidad de la empresa, pues esto nos generó que el rendimiento sea muy bajo. Entonces todo se mantuvo en menos de 2.000 piezas, la mayoría, a excepción del mes de julio y de octubre. Ahora, siguiendo con nuestro ejemplo del OEE, tenemos que calcular también la calidad. Para la calidad tenemos que hacer una división del número de piezas conformes entre el número de piezas, el número de unidades totales. Es decir, que tenemos 20.948 piezas fabricadas y la tenemos que dividir entre el número total de piezas contando el desperdicio. Entonces tenemos una calidad del 0.89%. Ahora sí, ya tenemos los 3 principales parámetros para calcular el OEE. El primero, disponibilidad, rendimiento y calidad. Ahora simplemente tenemos que hacer una multiplicación. Ya sabemos que la disponibilidad fue de 0.91, el rendimiento fue de 0.33. Esto se debió a que no estábamos produciendo a nuestra capacidad y que la demanda era menor. Y la calidad, que fue del 0.89%.
Entonces tenemos un OEE del 0.27%, lo cual es un parámetro bastante bajo, pero que se vio influenciado en el rendimiento. Por lo cual, a pesar de que es un parámetro muy bajo, sabemos que el rendimiento es lo que le dio esa cantidad, por lo cual al incrementar la producción gradualmente va a ir aumentando el OEE por consecuencia. Esta es la productividad de la empresa. En el mes de julio se muestra que se alcanzó una productividad de 7.891 piezas. Al igual que en el mes de octubre, 4.500, que ya decíamos que era un poquito más de la mitad de lo que la empresa puede producir por mes. Y como vemos en los demás meses, estuvimos muy por debajo de las 2.000 piezas. Pero se estuvo obteniendo una efectividad bastante favorable. Entonces, dependiendo de la demanda, es como va a ir produciendo la empresa. Como conclusión, tenemos que la ingeniería industrial es una rama de ingeniería que ocupa el desarrollo, mejora, implementación, evaluación de sistemas de integración de gente, dinero, conocimientos, información, equipos, energía, materiales y procesos. Está construida sobre los principios y métodos del análisis y síntesis de la ingeniería y el diseño para predecir y evaluar los resultados obtenidos de tales sistemas. En nuestro proyecto realizamos un timing con la finalidad de realizar una representación hipotética de una pequeña empresa denominada La Estrella y la tomamos como ejemplo para describir dos ejemplos prácticos para la obtención de la eficiencia, eficacia, efectividad en la obtención del OEE. En el primer ejemplo se dio a conocer una tabla con metas de producción requeridas y producciones realizadas. Esto fue al azar con la finalidad de demostrar cómo se obtiene la eficiencia, eficacia y efectividad mediante ejemplos hipotéticos. Quizás son cifras incoherentes, pero son representativas para nuestros ejemplos. Gracias a ellas podemos comprender de mejor forma cómo podemos encontrar los resultados de nuestros ejemplos, al igual que el OEE. Sin dudar, obtuvimos un OEE bastante bajo, sin embargo nos dimos cuenta que salió así por el rendimiento que calculamos que fue solo del 0.33%, y esto se debe a que la empresa puede producir hasta 8.530 piezas en un mes, y sin embargo hubo meses en los cuales se producía menos porque la demanda disminuyó. Es decir, que la empresa puede generar mayores producciones y un mayor rendimiento, pero si la demanda es baja, por consecuencia el rendimiento también, por lo que se verá reflejado en el OEE, ya que se pueden producir mayores cantidades de piezas terminadas. Los ejemplos mencionados son bastante sencillos, pero sin dudar muy claros, y nos ayudaron a comprender de mejor forma los resultados de los mismos. Eso fue todo de nuestra parte. Gracias por ver este video.